Tabasco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Unidad General de Igualdad de Género de la citada Corte, asimismo del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia y de la Unidad de Género e Inclusión Social de este órgano jurisdiccional, damos la bienvenida a quienes hoy nos honran con su acompañamiento de manera virtual a la sesión de actualización en materia de igualdad de género, no discriminación y lenguaje incluyente. A continuación, me permito cederle el uso de la palabra al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, al licenciado Rigoberto Reilly Mata Villanueva, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Liliana Arias Valencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Junto a mi homóloga Margarita Concepción Espinosa Armengol, a quien agradezco el acompañamiento que siempre ha brindado a todos los eventos que organiza este Tribunal Electoral de Tabasco, así como en el caso de mi compañera Yolida Alvarado de la Cruz, quien se disculpa por no poder acompañarnos por cuestiones personales, netamente justificadas, y ella sabe que cuenta siempre con todo nuestro apoyo y nuestro respaldo, así como de quienes integramos esta honorable familia electoral en Tabasco. Les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes fungirán como ponentes en estas sesiones de actualización en materia de igualdad de género, no discriminación y lenguaje incluyente. Doctora Hilda María García Sotelo, subdirectora general de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la maestra Mari Carmen Color Vargas, directora de Relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por distinguirnos con su presencia. Y al maestro Edgar Donovan Campos Estrafón, coordinador administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a nuestra invitada especial, maestra Fernanda Gómez Valderas, titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes agradezco la gentileza de haber aceptado la invitación de este órgano jurisdiccional para tenerlos el día de hoy de manera virtual en su casa Tabasco en esta tarde con estos formidables temas. Además, no quiero dejar de agradecer a la maestra Liliana Arias Valencia, titular de la Unidad de Capacitación del Tribunal Electoral de Tabasco, asimismo a quien funge como titular de la Unidad de Género e Inclusión Social de este órgano jurisdiccional, a las y los integrantes del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, quienes en coordinación con la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy podemos desarrollar este formidable evento. Muchísimas gracias también a quienes hoy nos acompañan, al maestro Narciso Contreras, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a la licenciada Juana Inés López Carrillo, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias por distinguirnos con su presencia. A la doctora Patricia Ordóñez León, comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchísimas gracias. A la maestra Irma Salazar de la Unidad de Género y también enlace del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto del Tribunal Superior de Justicia. Muchísimas gracias a todas y todos. Me disculpo si se me llega a pasar alguno. Asimismo, saludo muy amablemente a quienes siguen esta transmisión a través de los diversos canales digitales de este órgano jurisdiccional. La dinámica a seguir en este evento a desarrollar es muy sencilla. Una vez escuchadas las participaciones de y las ponentes y quien participará, pues al final de la misma, el público a través de este chat podrá efectuar las interrogantes que deseen formular para que así sean respondidas en una sesión de preguntas y respuestas en no más de 10 minutos. Al concluir, se procederá a la entrega de reconocimientos por parte de mi compañera magistrada, Margarita Concepción Espinosa Armengol, y una vez precisado lo anterior, procederé a dar lectura a las síntesis curriculares para así aprovechar al máximo estas ponencias, estas participaciones. La doctora Hilda María García Sotelo es doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Educación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Realizó un máster en Acción Solidaria Internacional en Europa y Migrantes y tiene también una especialización en Educación por la Solidaridad en el Desarrollo de la Universidad
de comillas, España. Ha trabajado en el sector público, privado y trabajando junto a grupos en condición de vulnerabilidad, como niños, soldados, niñas soldados y niñas indígenas, personas con discapacidad, mujeres en condiciones de pobreza, etcétera, tanto en Madrid como en la Ciudad de México, entre las dos ciudades donde ha vivido. Es autora de libros y artículos periodísticos sobre temas de derechos humanos en general y en particular sobre derechos de la infancia, educación inclusiva y sobre igualdad de género. Actualmente es subdirectora general de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la licenciada Mari Carmen Color Vargas es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Realizó sus estudios de maestría con una beca por la Red Ley. Dice, está diplomada en estudios migratorios y en derechos de los pueblos indígenas. Su experiencia profesional incluye colaboraciones en la ONU de Derechos Humanos como oficial de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos como directora ejecutiva de educación y después como secretaria ejecutiva, la oficina de la abogada general de la UNAM como asesora en temas de igualdad de género, en InMujeres como directora de la Política Nacional de Igualdad en el ámbito político y social, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como coordinadora de desarrollo institucional. Es autora de diversas publicaciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, políticas de prevención y atención a la violencia de género y las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente es directora de Relaciones con organismos nacionales e internacionales de la Unidad de Igualdad de Género de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación. El maestro Edgar Donovan Campos Estrafón es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en administración pública y política pública, ambos grados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con 11 años de experiencia profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñándose como coordinador administrativo en la Dirección General de Relaciones Institucionales y actualmente en la Unidad General de Igualdad de Género. Estimada doctora, estimada licenciada y estimados maestros, tienen ustedes el uso de la voz, muy amables y muy agradecidos con su presencia y sobre todo por coadyuvar con este órgano jurisdiccional en estos temas tan relevantes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias por la presentación tan amable y tan atenta. No sé si la titular de la Unidad General de Igualdad de Género, la maestra Fernanda Gómez, quiera nuevamente decir algunas palabras o si ya prefieran que iniciemos con esta capacitación, sensibilización para aprovechar el tiempo. No sé, Fer, si quieras comentar algo o ya damos inicio. Muchas gracias, Gila. Bueno, súper breve. Nada más quisiera darle las gracias por este espacio y nos da mucho gusto que pues, nos hayan buscado. Le comentaba al magistrado presidente al inicio, pues que cuando nos buscan para dar este tipo de capacitaciones, nos llena de alegría. Obviamente implica un trabajo detrás, lo que tenemos que hacer previamente, pero pues con mucho gusto estamos dispuestas y dispuestos a hacerlo porque es al final parte de nuestras obligaciones y aportamos a la cultura de derechos humanos y derechos de las mujeres en el país. En este caso, bueno, lo único que quisiera mencionarles es que esta sesión tiene como base teórica la versión actualizada del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva versión se publicó en noviembre de 2020. Y bueno, también parte de una serie de materiales audiovisuales que consideramos que les van a ser útiles e interesantes. Les invito no solo a que profundicen en la materia con el protocolo de manera individual, sino a que compartan con el resto de sus equipos que no pudieron estar el día de hoy conectadas y conectados para reflexionar sobre estos temas.
Y bueno, también estoy convencida de que en la medida en la que los hagamos propios, pues nos resultará de alguna manera natural encontrar esta forma de juzgar con perspectiva de género, la cual también es una obligación, pues no solo constitucional, sino convencional. Y bueno, les deseo que tengan una muy fructífera sesión de actualización y los dejo en las mejores manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Pues vamos a iniciar con una presentación para acompañar esta hora y media que nos resta aproximadamente. Muy bien. La primera, por favor. Me gustaría iniciar por esto, que son justo nuestros objetivos que perseguimos el día de hoy, y es ofrecer un panorama sobre lo que implica el enfoque de igualdad de género, así como ejercicios muy prácticos para utilizar el lenguaje incluyente y no discriminatorio, a efecto de que puedan iniciar con la apropiación de conceptos e identifiquen la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en su labor cotidiana. Van a ver que son temas muy actuales, que son temas además muy polémicos, muy controvertidos. Es muy interesante todo esto que vamos a ver. Creo que siempre, además de verlos y reconocerlos en nuestra labor como impartidores de justicia, también es algo que está en boga, que está en todas las discusiones familiares, académicas, etcétera. Entonces, esperemos que además pasen un tiempo que les permita reflexionar en todos estos niveles de la conversación. Vamos, por favor, a la siguiente infografía, Dono. Y vamos a empezar por hablar de algo que parecería que es sencillo, que es conocer la diferencia entre sexo y género, pero que no lo es. Y no lo es porque muchas veces nos hemos topado con un ejemplo tan cotidiano como el de rellenar una forma, un formulario, cualquier trámite, y se confunde, por ejemplo, nos preguntan el género y no el sexo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por decir que el sexo es el elemento que distingue a las personas como mujeres o como varones sobre la base de criterios biológicos que pocas veces se habla de los mismos. Y estos son 4 de ellos. El primero es el cromosómico, que está regido por el XX, que es conocido para la mujer, XY para el hombre. Existe otro criterio, que es el gonadal, relativo a la presencia de ovarios o de testículos. El tercero es el genital, concerniente a los órganos sexuales internos y externos. Y el cuarto es el hormonal, que hace referencia a la mayor concentración de progesterona y estrógenos en el caso de las mujeres y de andrógenos para el caso de los varones. Tradicionalmente estos criterios, al ser interpretados, dieron pie a sostener que en la especie humana existen solo 2 sexos, y habrán escuchado hablar de este binarismo, que contempla únicamente mujer, varón. Y en los tiempos que estamos viviendo, empezamos a ver cómo se empiezan a cuestionar precisamente esta cisnormatividad y se empieza a hablar de un género y de un sexo mucho más fluido, donde no necesariamente tienen que caber las personas en varón o mujer necesariamente. Ejemplo de esto, y vamos por favor a la próxima infografía, Dono, es esto precisamente, que son las personas intersexuadas. Y una persona intersexual es un término generalmente usado para una variedad de situaciones en las que una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera como únicamente de un varón o únicamente de una mujer. Aproximadamente las estadísticas hablan de que entre 100 personas, 1 o 2 de ellas son personas intersexuales. Ahora vamos a ver el otro concepto con el que suele confundirse reiteradamente, que es precisamente el género, que esta categoría busca diferenciar a mujeres y hombres, pero ya no únicamente desde el aspecto biológico de las personas, sino desde esta otra construcción social y cultural que existe precisamente a partir del sexo, dictando así atributos de lo que debe de ser masculino o debe de ser femenino, basado en el comportamiento, en las formas de relacionarse o en las apariencias. Vamos por favor a la próxima. Las construcciones en torno al género pueden ser diferentes de acuerdo al lugar o a la cultura. En una determinada época también puede ir cambiando.
Y esta cuestión es muy importante porque es como una luz que nos hace ser conscientes de que estas actitudes, estos roles, estas formas de pertenecer a cierto género se pueden desaprender y no son algo natural o innato que sea inmodificable. Si el género no solo se utiliza como un mecanismo para distinguir un sexo del otro, sino que deriva en una valoración diferenciada en la que los hombres históricamente las han mayor poder, mayor valor y mayores ventajas frente a las mujeres, generando que éstas ocupen una posición de subordinación. Y a este proceso cultural que resulta en una forma de organización desigual, se le conoce como sistema de género, sistema sexogénero y orden social de género. Y aquí como ejemplo, yo creo que nos viene a muchas personas a la mente, podría citar lo que sucedía en el registro civil, que anteriormente era la obligación de registrar a los niños, primero con el apellido del papá, luego con el apellido de la mamá, y estaba institucionalizado de esta forma, hasta que se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que no importaba el orden de los apellidos, también como una forma de lograr equiparar estas situaciones. Vamos por favor a la próxima. Muy bien. Ahora, brevemente, porque voy a intentar no quitar tanto tiempo a esto, es súper interesante cuando empezamos a ver de dónde vienen todos estos movimientos feministas, dónde empiezan a cocinarse todas estas revoluciones históricamente. Es muy rico ver cómo se gesta los movimientos feministas a través precisamente de las olas. ¿Y por qué se les llama olas y no se les llama periodos? Por ejemplo, podría ser, pues, porque estas olas son como intentos de mujeres revolucionarias que se han organizado en determinadas épocas, que intentan romper con el orden establecido, que van hacia adelante, pero que generalmente siempre viene una reacción heteropatriarcal que las echa para atrás y ellas vuelven otra vez, y es una constante. A esto se le llama las olas del feminismo. Y se dice que actualmente estamos en la cuarta ola. Brevemente, para, les decía yo, no quitar tanto tiempo, si revisamos históricamente, vemos cómo esto empieza encontramos de toda la historia, encontramos impulsos revolucionarios de estas mujeres. Por ejemplo, si bien es cierto, la primera ola del feminismo inició desde el siglo XVIII, extendida hasta mediados del siglo XIX, encontramos ya importantes antecedentes, por ejemplo, en el siglo XV, con Christine de Piso, que ella escribió La ciudad de las damas. Y en esta obra, por ejemplo, denuncia la misoginia que existía en los libros escritos por los varones. Pizan fue la primera escritora formal que la historia registra que toma su pluma para defender a las mujeres de la inferioridad natural que ella señala en el siglo XV. Y desde entonces ella dice, no es natural, es cultural, por negar a las niñas el derecho a la educación en igualdad de condiciones que a los niños. Tenemos otro antecedente muy importante, que es el filósofo François Poulenbach, que él también es recordado por esta emblemática frase de la mente no tiene sexo. Lo recordarán si han estudiado y les interesan estos temas. Ahora sí entramos de lleno a esta primera ola que se conoce, que fue contextualizada por la Ilustración y por la Revolución Francesa, que en palabras de Amelia Barcácer, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. ¿Recordarán la herencia del siglo de las luces, de igualdad, libertad y fraternidad? Sí, pero estos emblemas no eran para las mujeres, eran para los varones, no para las mujeres. Ante esta situación existen mujeres como Olympe de Gaulle, que escribe precisamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le sucedió a Olympe de Gaulle, que fue guillotinada en 1793 por ocurrírsele, entre otras cosas, señalar en el artículo 1 de su declaración que la mujer nace libre e igual en derechos al hombre? Así es como podemos ver que la primera ola de los llamados feminismos es aquella en la que se lucha por estos derechos civiles y políticos. Y avanzamos hacia la segunda ola del feminismo. 80 años duró esta ola, que se le conoce como el sufragismo.
y orbitó alrededor de la lucha del voto de las mujeres aproximadamente entre inicios del siglo XIX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y este movimiento se reincendió con la lucha contra la esclavitud. En esta ola se gesta el movimiento antiesclavista. ¿Qué decían, por ejemplo, los caballeros de la época? ¿Cómo nos concebían muchos de ellos? Pues, por ejemplo, Schopenhauer opinaba que las mujeres éramos cortas de miras, incapaces de reflexionar, más parecidas a las vacas o a las gallinas. Otras eminencias de la talla de Hegel, de Kierkegaard, de Nietzsche, profundizaron sobre diversas teorías misóginas y brindaron en sus textos sus razones por las cuales debíamos estar excluidas de la vida pública. Al sufragismo le debemos, por ejemplo, las manifestaciones creativas que actualmente vemos en muchas de las manifestaciones alrededor del mundo, como la interrupción de oradores, la huelga de hambre, el autoencadenamiento, los actos violentos contra edificios, la tirada de panfletos reivindicativos y la lucha pacífica, nunca atentados personales. La tercera ola fue detonada por la obra de Simone de Beauvoir. Recordarán El segundo sexo, su tan célebre frase "no se nace mujer, se llega a serlo", acuñada en 1949. Explica que las mujeres no somos lo otro frente a los varones, que son precisamente el centro. Al término de las guerras mundiales, las mujeres contaban con los grandes electrodomésticos para perfectas amas de casa, ubicándolas en el mejor de los mundos, el sueño americano, y es cuando en los años 60 Betty Friedan llama esto el problema que no tiene nombre, el síntoma de la fatiga crónica de las mujeres. Era generalizado. Betty escribió La mística de la feminidad y también cambió la vida de miles de mujeres. Contribuyó a crear la Organización Nacional para las Mujeres, cuyas siglas en inglés NOW, por ejemplo, que significa ya, plantea acciones, no palabrerías. Por ejemplo, si no hay guarderías, lo demás es palabrería. ¿Cómo vamos a salir a trabajar si no hay quien apoye y se haga cargo del cuidado de los hijos y las hijas? Así vamos avanzando en la tercera ola y acercándonos al final, hacia la cuarta ola, a partir de finales de los años 80 y principios de los 90, van surgiendo muchos movimientos feministas, como pueden ser el cultural, el institucional, el académico, el ciberfeminismo, el feminismo de la diferencia, que cuestiona la dualidad de los géneros, que es precisamente con lo que empezamos a hablar. Y tan solo señalo que en 1990 se publica El género en disputa, de Judith Butler, una de las obras fundamentales del pensamiento queer. Las características de esta cuarta ola, digamos brevemente, que es en la que actualmente nos encontramos, según la mayoría de las clasificaciones, es primero que nada la experiencia política del movimiento feminista en los últimos años ha fomentado un fuerte sentimiento de pertenencia a una lucha emancipatoria de carácter global. Lo que pasa en Francia nos queda cerca, lo que pasa en España, lo que pasa en México, todos estos movimientos en Argentina, se recordarán, se vuelven una lucha que sentimos propia y que sentimos cercana. La segunda característica de la cuarta ola es la interseccionalidad, que brevemente me referiré a ella. El feminismo de la cuarta ola está definido por la tecnología. El ciberactivismo es una marca fundamental de esta ola que ha articulado una comunidad virtual feminista. Y otra característica de la cuarta ola es la renovada política de alianzas, y no puedo dejar de señalar la composición intergeneracional de la cuarta ola. Recordemos la cuenta que una alumna de Derecho abrió, por ejemplo, cuando era muy joven, en una red social a la notoria Ruth Bader Ginsburg, para dar a conocer sus emblemáticos fallos. Fue una alumna muy joven que empezó a darle difusión a todo este trabajo que hacía una mujer mucho mayor que ella, y así se van creando todas estas alianzas. Con mucho gusto, si quieren que después les comparta esta conferencia, que profundicemos en algún tema de las olas, con mucho gusto lo hacemos. Pero tengo que seguir con este tema que estamos, entonces si por favor podemos pasar a la próxima diapositiva, ¿no? Muy bien. El llamado feminismo, perdón, a ver aquí, es importante resaltar que el movimiento feminista ha encabezado durante siglos las demandas a favor de todos estos derechos de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, vemos cómo ahora resaltamos en la Constitución está reconocida efectivamente la igualdad
entre hombres y mujeres que se hizo tarde, en 1974. Sin embargo, lo cierto es que en la vida diaria, las mujeres muchas veces nos enfrentamos a múltiples barreras y obstáculos para ejercer estos derechos. Y esto es resultado precisamente de esta discriminación. Y esto es precisamente lo que intentamos revertir. Muy bien. La siguiente, por favor. Gracias. Si bien el artículo 1 de la Constitución prohíbe la discriminación, lo cierto es que las personas que no se ajustan al sistema binario de varones y de mujeres, como las personas gays, las personas lesbianas, trans, siguen siendo múltiples, siguen sufriendo estas múltiples formas de discriminación. Sintetiza esto que he intentado yo contarles sobre las diferencias entre sexo y género. Si por favor me ayudan a pasarlo, Don. Érase una vez un hombre y una mujer. ¿Qué? Es broma, es broma. Ah, no, Gabriel, borra eso, quiérete un poco. Pasa para acá mejor. Hola, soy Cris Córdoba, licenciada en Biología de la Universidad de Chile y coordinadora de la Unidad de Educación de OTD Chile. Y yo soy Gabriel León, divulgador científico y autor del libro La Ciencia Pop. Y esto es... La Ciencia del Género. Un explainer para la especial transición del diario La Tercera. Ya, ¿empecemos? Tenemos que empezar por hacer una distinción entre sexo y género. Al hablar de sexo, nos referimos a las características biológicas que determinan si somos machos o hembras. Tradicionalmente, el sexo de las personas se ha asignado al nacer, observando sus órganos sexuales externos, es decir, si tienen un pene o una vagina. Sin embargo, hay personas cuyas características sexuales físicas son ambiguas y no responden a esta clasificación binaria, es decir, de solo dos elementos. En algunos casos, el sexo de los órganos sexuales externos no se corresponde con el de los internos, como el útero, los ovarios o los testículos. Estas personas han sido llamadas tradicionalmente intersex. Pero los órganos sexuales, tanto exteriores como interiores, son solo una pequeña parte de la ecuación que determina el sexo de las personas. Seguro en el colegio les enseñaron que, cromosómicamente hablando, XX es mujer y XY es hombre. Lo que quizás no les dijo su profesor de biología es que hay personas que poseen manifestaciones distintas a estas. Hay personas que tienen cariotipos con solo un cromosoma sexual X o con 3 o más cromosomas, XXY, XYY, XXX, XXXXY, o sea, hay hasta un X frágil. Además, y como diferenciador clave entre machos y hembras, está la prevalencia hormonal. Aquí las protagonistas son las hormonas FSH, estrógenos y testosterona. La presencia o ausencia de una de estas, ya sea en mayor o menor medida, posibilita el desarrollo de los caracteres sexuales. La lógica binaria diría XY testosterona, XX estrógeno. Pero puede pasar, por ejemplo, que en un feto con un cariotipo XY, el gen SRY, que inicia el proceso de desarrollo de los testículos y otros caracteres sexuales, no se active. Esta es una de las muchas cosas que pueden pasar entre la 8ª y 10ª semana de embarazo, cuando se determinan los caracteres sexuales. Es una amplia gama de complementos cromosómicos, equilibrios hormonales y variaciones fenotípicas los que determinan el sexo entre la 6ª y 12ª semana de gestación. Aún más interesante, la ciencia demuestra que, desde todas las variables biológicas posibles, más allá de la típica distinción entre macho y hembra, el espectro sexual es mucho más complejo y con manifestaciones. En resumen, si alguien les dice, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, sepan que están equivocados, es bastante más complejo que eso. Hablemos ahora del género. El género es distinto del sexo, aunque una definición completa de género sí debería comprender al sexo. Entendemos por género a la construcción cultural y social de lo que debería ser masculino y por lo tanto asociado a machos, o femenino asociado a las hembras. La identidad de género hace referencia al sentido interno de cada persona de ser hombre, mujer, ninguna de estas dos alternativas o ambas. La identidad de género es determinada en el útero, al igual que el sexo biológico, pero en una etapa posterior, entre el 3er y 6º mes de gestación aproximadamente. Después de ello, la influencia del ambiente parece ser escasa o casi nula. Lo cual no significa necesariamente que todas las personas van a expresarla al nacer. Hay quienes demoran años en identificar ese sentir.
o no pueden expresarlo por el ambiente adverso que enfrentan. En ese contexto, es muy importante recalcar que, aunque la biología juega su rol, nuestra identidad de género también se construye mediada por la cultura en la que nacemos y nos desarrollamos. De hecho, no deberíamos ver la identidad en ninguno de sus aspectos como una característica estática, sino como algo que va cambiando con nosotros a medida que crecemos. ¿O alguno de ustedes puede decir que es la misma persona que hace 10 o 20 años? O sea, yo al veros no. Ese sentir, esa identidad que reside en el interior de nosotros, que busca naturalmente expresarse frente a los demás. Eso es la expresión de género. Mientras que los aspectos del sexo biológico son similares entre distintas culturas, los aspectos del género pueden resultar muy diferentes. La expresión de género está en gran parte culturalmente mediada. Cada sociedad considera apropiados ciertos atributos, actividades, conductas y roles para hombres y mujeres. Algunos ejemplos de la expresión de género son la vestimenta, los manierismos, la postura, la forma de hablar, la apariencia en general, etc. No está de más decir que estos atributos son socialmente, pero también temporalmente influenciados. Así es como hace no tan pocos años atrás, en nuestra sociedad occidental, parecía inconcebible que las mujeres estudiaran, trabajaran, votaran y hasta ocuparan pantalones. Asimismo, era muy mal visto que los hombres hiciéramos cosas como cocinar o cuidar a los hijos. Yo no llamaría eso una etapa superada, Gabito. Sí, es verdad. Ahora que entienden la diferencia entre sexo y género, Muy bien, pues aquí voy a pasar la palabra a Mari Carmen Color para que ella continúe con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Donovan. Bueno, pues entonces ya nos explicó Hilda y luego el video recapituló. Entonces, ¿qué es el género? Eso ya medianamente lo vamos teniendo claro. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Debemos entender que tradicionalmente el conocimiento científico, el estudio del derecho, ¿no? En general, también se ha construido a partir de lo masculino, es decir, tomando como base, como modelo ideal, el ser humano universal y neutral siempre ha sido el hombre blanco, propietario, heterosexual, educado, y bajo ese paradigma de universalidad al que inclusive quienes estamos aquí pues no atendemos, entonces se ha dejado fuera a el resto de las personas, las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, etc. Entonces, la perspectiva, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva es ponernos en un lugar y ver las cosas desde, pues eso, desde un lugar distinto, ¿no? No te pongas aquí, ponte acá para que tengas una perspectiva distinta. Entonces, la perspectiva de género es tomando como o entendiendo qué es el género, mirar el mundo y construir conocimiento partiendo de la diversidad de la humanidad y de la diversidad del género. Entonces, mediante esta perspectiva, lo que hacemos es repensar, resignificar el mundo y sobre todo de construir, o sea, volver a pensar, volver a construir las relaciones de poder y la desigualdad que existe entre el género, que es de lo que estamos hablando hoy particularmente, pero podríamos pensar de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de todas aquellas personas que no entran dentro del esquema de hombre blanco propietario, heterosexual y educado. Entonces, es importantísimo incluir la perspectiva de género al derecho, ¿no? Y esto ha construido un parteaguas para que las mujeres y las personas de la diversidad sexual comiencen a figurar en un plano de igualdad frente a los hombres ante las instituciones jurídicas y los ordenamientos legales, así como su interpretación y la aplicación en todos los contextos. Gracias, Donovan. Entonces, en esta parte de ir viendo como los conceptos claves, vamos a hablar de otro concepto clave que son los estereotipos y los roles de género. Los estereotipos, entonces, son una forma de categorización social que clasifica a las personas a partir del grupo al que pertenecen, ¿no? Mujeres, indígenas, personas con discapacidad, etc.
Particularmente, los estereotipos de género, pues son parte de la multiplicidad de estereotipos que existe y se caracterizan por estar orientados a las mujeres, al grupo de hombres y a los grupos que conforman a la diversidad sexual y a las minorías sexuales. Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, pensar, actuar y sentir tanto las mujeres como los hombres en un momento histórico y una sociedad determinada. Y representan un conjunto de, y no hay que olvidarlo, atributos o características que se les asignan tanto a hombres como a mujeres. Gracias. Yo decía, los estereotipos dependen de cada sociedad. Que se adjudican a los sexos es inequitativo, en tanto que obedece a jerarquías de dominación y subordinación. Ello debido a otra palabra que es clave que debemos tener presente, el orden social de género, en donde las mujeres y las personas de la diversidad sexual se encuentran en un segundo plano, debajo de los hombres. Entonces, esta estructura jerárquica se reproduce gracias a un conjunto de mecanismos que permiten que estos se perpetúen a lo largo del tiempo y que tienen consecuencias en el plano de los derechos y las libertades de las personas. Ya que se les terminan negando ciertos derechos. Ahora, pensemos en un par de ejemplos. Estereotipos que nos indican que las mujeres tienen, por ejemplo, y aquí es la ilustración que estamos viendo, menor capacidad intelectual de los hombres y que entonces las mujeres siempre debemos de tener el lugar de la secretaria y los hombres el lugar de los jefes. Esta idea preconcebida, este estereotipo, implica o puede implicar que se nieguen a las mujeres oportunidades en diversos ámbitos, tanto educativo como profesional, o que se reserven espacios o posiciones solamente a los hombres por ser hombres. Otro ejemplo podría ser el caso donde las mujeres no pueden tomar decisiones libres sobre aspectos muy personales, como pueden ser su situación patrimonial, o pueden ser cuestiones como la salud reproductiva o la elección de un método anticonceptivo. Ahora, los estereotipos son muy resistentes al cambio y ahí es cuando las y los juzgadores tenemos un papel fundamental, porque son transmitidos como algo natural, como algo que en realidad lo que no quiere que veamos es esta diferencia entre mujeres y hombres. Pareciera que eso así es. Ahora, es importante también, y el video creo que lo precisaba, es que hablar de género no es sinónimo de hablar de mujeres. Estamos incluyendo, por supuesto que afecta a las mujeres, y por eso tenemos esta idea, pero también afecta a las minorías y a las diversidades sexuales y también afecta a los propios hombres. Dicho lo anterior, entonces los estereotipos de género y sus prácticas nocivas deben ser erradicadas en tanto limitan expectativas, oportunidades y proyectos de vida a todas las personas, tanto a las mujeres como a los hombres y ya decíamos, a las personas de la diversidad sexual. Vamos a ver entonces un video para recapitular estos temas. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. Gracias, Donovan. Entonces, el video nos hace pensar
en el tema de los estereotipos y en otra palabra, o otro concepto más bien, que va a ser clave, que es el de los roles de género. Los roles de género, ¿qué son? Son un conjunto de relaciones funcionales, ojo, relaciones funcionales creadas culturalmente. Por relaciones funcionales vamos a hablar de tareas, funciones y responsabilidades que le son atribuidas a los hombres y a las mujeres. Como decíamos, son creadas culturalmente e implican expectativas que se tienen frente a un grupo y entre distintos tipos, bueno, ya decíamos, encontramos los roles de género. El problema de los roles de género subsiste en tanto se otorga un valor distinto a cada grupo, prefiriendo a un grupo sobre otro. Por ejemplo, generalmente los hombres les son otorgados los roles que tienen que ver con negocios o liderazgos, mientras que a las mujeres se les identifica con roles que tienen que ver con asistencia y sumisión. Entonces ya podemos pensar en los hombres médicos y en las mujeres enfermeras, en el jefe, en los hombres como jefes y en las mujeres como secretarias. Aquí pusimos algunas imágenes de la guía de la buena esposa, que habla de esto, ¿no? Son los roles que le son atribuidos a las mujeres. Su lugar en la sociedad es ¿no? Ten la lista cena, luz hermosa, hazlo sentir a sus anchas, escúchalo, no lo agobies. ¿No? ¿La que sigue? Gracias. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos anclando género, perspectiva de género, estereotipos, roles de género, y ahora nos vamos a ver cómo esos estereotipos y esos roles de géneros también impactan en la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, pues es la asignación de tareas y espacios con base en el sexo de las personas en función del orden social de género, donde los hombres se desarrollan en el espacio público y las mujeres en los espacios privados. ¿La que sigue? Gracias. Entonces, pensando en esto de la división del trabajo, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de trabajo, ¿a qué es a lo que se le otorga valor? Se le otorga valor a lo que produce riqueza, a lo que implica remuneración para obtener bienes y servicios que satisfagan ciertas necesidades básicas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todas las actividades que son atribuidas a las mujeres por sus roles de género, actividades del hogar, quedan invisibilizadas y totalmente fuera de la teoría económica, ¿no? No es algo que valga la pena ni siquiera ser estudiado si eres economista. Entonces, estas actividades del hogar no generan, o se pensaba que no generaban un beneficio económico alguno, y esto nos hace pensar entonces, lo que dice aquí en naranja, necesitamos replantear la noción de trabajo para visibilizar y reconocer el trabajo del hogar, de cuidados y la crianza en términos económicos. ¿La que sigue? Y en ese sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país, ha ido avanzando hacia allá y sus propios criterios nos lo dejan ver. La Corte, al pronunciarse, por ejemplo, sobre la figura de compensación a favor de la o el cónyuge que se dedicó a labores domésticas y de cuidado durante el matrimonio y ante la disolución del mismo. Ese sería uno. Otro ejemplo es la Corte se ha pronunciado ya en los casos de la doble jornada para referirse a la imposición de una carga extra en el trabajo del hogar a las mujeres que sin remuneración y adicional a los empleos remunerados, esta situación pues les ha limitado sus posibilidades de desarrollo y pues eso, una mayor carga para las mujeres que además de su trabajo formal tienen que realizar estas otras actividades, la llamada doble jornada. Entonces, la Corte ha destacado la contribución de quienes realizan tareas de cuidado y domésticas, evidenciando, que es lo que las y los juzgadores debemos hacer, evidenciando los efectos perjudiciales en la vida de las mujeres y la forma en la que se perpetúan las desigualdades estructurales. Y ahora vamos a ver otro videito que nos ayude a recapitular estos conceptos.
good, Beth. Feeling the support today. Listo. Entonces, es muy posible que cuando veamos estos videos, para quienes tienen pareja heterosexual, digamos, piensen, ah, sí, claro, mi esposo o mi esposa, pero creo que tenemos que ir un poco más allá y pensar como eso, como jefes, como jefas, como colegas, como consumidores, como consumidoras, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vemos todo esto de lo que estamos hablando? Pero bueno, esta diapositiva también nos parece muy importante. Esta es una estadística del INEGI que nos habla de cómo en México, cómo es la distribución del trabajo no remunerado, es decir, las labores domésticas y las labores de cuidado. Esto es un dato de 2019. Ahí vemos la primera columna, pues nos habla de la población de mujeres y hombres. Las columnas en medio, ¿cuánto tiempo le destinan las mujeres? Pues el 74.8% versus los hombres que le dedican el 25.2%, ¿no? ¿Cuál es el valor económico de eso? Pues ahí las mujeres aportan en valor económico el 73.6% frente a los hombres que solo aportan el 26.4%. Entonces, aquí también nos interesa hablar de dos conceptos que seguramente ya han escuchado, que son el de techos de cristal y el de pisos pegajosos, ¿no? Que son dos conceptos que también describen gráficamente a qué nos estamos hablando. Los techos de cristal, pues bueno, hacen referencia a los obstáculos que impiden a las mujeres que alcancen puestos de alto nivel en los centros de trabajo, aun cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para ello, debido a estereotipos y prejuicios de género. Y luego tenemos los pisos pegajosos, que tienen que ver con las dificultades que tenemos las mujeres al iniciar nuestra carrera laboral, pues ya que metafóricamente lo que quiere decir es que nos encontramos casi que adheridas al piso a ocupar puestos inferiores de baja responsabilidad y menor salario, contando con menos oportunidades de movilidad o de ascenso. También es importante decir que, y lo podemos ver en las estadísticas, si nos comparamos frente a otros países, hay una correlación entre el progreso de los países y una reducción de la brecha de género en el ámbito laboral y educativo, ¿no? Entonces, aquí creo que tenemos una importante tarea como juzgadoras y juzgadores. La que sigue, Donovan. Muchas gracias. Y otra cuestión de la que tenemos que reflexionar, las masculinidades, ¿no? Las masculinidades se conforman por una serie de prácticas sociales basadas en las relaciones de género, las cuales afectan las experiencias corporales, la personalidad y la cultura de hombres y mujeres. Están vinculadas con las relaciones de poder y la producción con los vínculos emocionales o el deseo sexual. Al igual que el género, también existen múltiples masculinidades y también están afectadas por la cultura, por cuestiones culturales, sociales, el tiempo, ¿no? el área geográfica. Ahora, existe un tipo de masculinidad hegemónica y si prendemos la televisión la podemos ver, ¿no? O si abrimos una revista. ¿Nos vamos con la que sigue? Esta es la masculinidad hegemónica, ¿no? Y pusimos las fotos como más comunes. Esta es en la que hay tres elementos claves del sistema patriarcal ahí vistos en esas imágenes, ¿no? Hombres que no deben ser femeninos, hombres que deben ser heterosexuales, hombres que deben ser agresivos físicamente. Y entonces, bajo estas tres claves, es que por lo menos en México, los hombres
tienen el deber ser masculino. Tienen que apegarse a estos 3 criterios y todo lo que los aleje de estos, pues los hace ver como femeninos. ¿La que sigue? Muchas gracias. Pero entonces, uno de los aspectos clave cuando hablamos de perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género, es repensar la masculinidad, ¿no? Y buscar construir nuevas masculinidades que sean géneros sensibles y que no repliquen la desigualdad ni refuercen los roles de género, sino que la critiquen y sean parte de la reflexión, ¿no? Entonces, todas las y los, sobre todo los juzgadores que quieran pensar con perspectiva de género, deben repensar la masculinidad. ¿Y qué es lo que ha hecho que digamos, que ocupar el lugar que ocupan y desde dónde está esa construcción social? Entonces necesitamos buscar pues, masculinidades alternativas que participen en las labores del hogar, en la crianza, que dejen de objetivizar a las mujeres y dejen de denigrar a las personas de la diversidad sexual. Y para esto vamos a ver otro video. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. That's what she says. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other. Parece que se trabó. Creo que sí. Creo que se trabó Donovan. ¿Donovan? Se congeló el video. Sí. Permítame, un momentito, ¿eh? Creo que yo no veo a Donovan, creo que perdimos su... Ah, aquí está, ya volvió. Ah, gracias. ¿Quieres que yo lo ponga, Donovan, el video? Perdón, creo que perdí conexión. Entonces, si tienen inconvenientes, se los vuelvo a poner sin ningún problema. Perfecto. Sí, Solamente un yo aquí segundo. lo tengo Una ya. disculpa. Gracias, Donovan. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses.
Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says he's And there will be. We believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today Listo, igual yo creo que tenemos como la idea general del video. ¿No? Creo que volvimos a perder a Donovan. Voy a poner la presentación. Ah, no, pero... Podríamos, es que no puedo presentar yo porque está puesto esa. ¿Puedes poner todo el ejercicio, Mari Carmen, o Sí. ya está Donovan para poner el ejercicio que es interactivo y que va a continuación? Listo, yo lo pongo aquí para que Donovan Ok. pueda... Va. Perfecto. No sé si ven mi computadora. ¿Me pueden confirmar, Hilda? Sí, Sí, perfecto. La vemos perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio práctico. Nos tomará 5 minutos. Les pediríamos que puedan entrar a través de este QR o a través de este código a la página de Menti, que está aquí, www.menti.com, y ahí lo único que tienen que hacer es poner este código, es poner este número Ya, o con su celular. Perdón, Mari, ya se los puse también en el chat. Esto lo pueden escanear desde su celular, lo pueden contestar este ejercicio a través de su celular, se les resulta más fácil, o bien en el chat ya tienen ustedes el enlace en el que pueden entrar directamente. Entonces, bueno, básicamente lo que va a pasar es que este QR o este enlace les va a dirigir a una pantalla en la que se les solicita asocien tres términos o tres palabras hacia los hombres y hacia las mujeres. Entonces, les doy unos segundos más con el código QR en pantalla para que lo puedan escanear a aquellas personas que así lo deseen, o si no, como les comentaba, pueden ingresar a través del enlace. Y entonces les voy a mostrar la pantalla de los resultados para que puedan ver cómo se está formando esta lluvia o esta nube de conceptos. Estas palabras que pueden ustedes ver en pantalla son palabras en tiempo real que ustedes nos están apoyando a ingresar en este ejercicio. Y podemos ver muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, cocinar, abnegada, complaciente, amorosa, ¿no? E incluso las cuestiones que mencionaban ya antes en la presentación, la cuestión de que son trabajadoras del hogar, ¿no? Hacen la comida, cuidan a los hijos. Todas estas palabras se están generando en este momento con lo que nos están aportando. Ahora, si gustan, le voy a dar siguiente para que en la misma pantalla que ustedes nos están apoyando con los conceptos, ahora nos apoyen con conceptos para los hombres.
Aquí en la misma pantalla, perdón. Quería comentar que es muy interesante este ejercicio porque estamos haciéndolo en tiempo real. O sea, lo que ustedes tal cual están poniendo es lo que estamos pudiendo ver entre todas y todos. Entonces aquí como que sale a la luz esto de lo que estamos hablando. Totalmente, ¿no? Y vemos los estereotipos. Acá los hombres o los varones, perdón, somos fuertes, somos la cabeza del hogar, ¿no? Es esta cuestión de que no podemos vernos como pares, ¿no? Sino que el hombre, el varón es la cabeza del hogar, es fuerte, es proveedor, es insensible, ¿no? Contrario justamente a las mujeres, que una de las palabras que salió es sensibilidad, ¿no? Poco afectuoso. Es rudo, imponente, trae el ingreso al hogar, ¿no? De todas estas concepciones que tenemos asociadas al padre de familia, al que provee, el proveedor, ¿no? Y que la mujer está solamente en la casa haciendo los trabajos de cuidado tanto para los niños o para la administración del hogar, ¿no? Liderazgo. No debiera haber ninguna diferencia entre varones y mujeres al respecto del liderazgo, ¿no? Sin embargo, es una palabra que frecuentemente se asocia a los varones y no a las mujeres, por ser un tema más emotivo las mujeres que los hombres, que son cabeza fría los varones, que son líderes, que son proveedores. Bueno, no sé, Gil, si Marica, si quieren aportar ahí algo más. Perfecto, ¿no? Yo creo que queda como muy claro y era lo que queríamos justo evidenciar esta realidad y recoge muy bien todo lo que ha venido contando Mari Carmen. Entonces, si quieren, continuamos con el tema de interseccionalidad. Es verdad que efectivamente las mujeres, en este caso que estamos viendo, las personas de la diversidad sexual, pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Pero imagínense ustedes cuando en una persona confluyen diversas capas de opresión que precisamente la hacen sujeta a una doble discriminación o a una triple, cuarta discriminación, que es lo que se conoce como la interseccionalidad. Y es cuando se conjuntan precisamente estas opresiones. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es muy gráfica. Quienes tengan tiempo para buscarlo, les interesa este tema. Hablando de se llama la matriz del privilegio, que presenta precisamente a todas las personas que tienen privilegio en la parte superior y a todas las personas que sufren alguna discriminación en la parte inferior. Entonces vemos cómo efectivamente, por ejemplo, está el caso de una mujer. Ambas pueden ser mujeres, sin embargo, una mujer que está en la parte superior, que no presenta ninguna diversidad funcional, ninguna discriminación, ninguna discapacidad, precisamente, no va a ser discriminada en la misma medida que una mujer que sí tiene alguna diversidad funcional y se encuentra en la parte de abajo de esta matriz del privilegio. Eso es muy interesante y es muy importante reflexionar al respecto. La próxima, por favor, si podemos hablar brevemente, porque esto por supuesto que es algo que para ustedes ya no es importante señalarlo, pero únicamente pasaré por él, porque es la próxima diapositiva, que es, que creo que una vez más perdimos a Donovan, no sé qué nos está pasando hoy, que es precisamente la igualdad, cuando hablamos de igualdad formal y de igualdad sustantiva. Es que vamos a video, por eso estaba haciendo cambio de pantalla. Si quieres, pónselas. Sí, el video para precisamente llegar a recapitular el tema de la interseccionalidad antes de irnos a la igualdad. Muy bien. Intersectionality. Have you heard this word before? Even if you have, you might not know what it means. Let's take a look at it. The first part's easy enough. Intersection, a place where things come together. Intersectionality refers to the reality that we all have multiple identities that intersect to make us who we are. It also gives us a way to talk about oppressions and privileges that overlap and reinforce each other. This term dates back to the 1980s and legal scholar Kimberly Crenshaw. She noticed that we didn't have an effective way to talk about how the experiences of Black women are different from the experiences of Black men and of white women. How? Black women endure both gender discrimination
and racial discrimination. Over the last 30 years, scholars, educators, and activists have expanded the use of the word intersectionality to talk about identities beyond race and gender. And his family lives below the poverty line. He is the oldest of 10, which requires him to do a lot of caregiving and sometimes keeps him out of school. No one in the school counseling office has talked to Jerry or his parents about his plans for after graduation. He has applied for several jobs, but never gets called back. Fatima is Muslim and recently came to the United States from Somalia. She finds that many people at her school make assumptions about her values and abilities before they speak to her. Many of her classmates think she shouldn't be at their school at all. Greta comes from an affluent family. Both her parents and grandparents went to college, and her father owns a successful business. She doesn't think about her identity very often, but she does think of herself as someone who will go to college and get a good job once she graduates. Think about Greta's situation as opposed to Fatima's or Jerry's. Fatima and Jerry are members of marginalized groups. They don't get to choose whether or not to think about their identities. Greta, on the other hand, can ignore intersectionality if she wants to. Life isn't the same for everyone, even for people who share identity characteristics. By adopting an intersectional lens, we have a better opportunity to understand why and to change the institutions that help and harm us based on who we are. Want to learn more? Read our story, Teaching at the Intersections, in the summer 2016 issue of Teaching Tolerance. Gracias. Muy bien, pues avanzando hacia la igualdad formal y hacia la igualdad sustantiva. Como ustedes saben, la igualdad formal es identificada como el derecho a la igualdad ante la ley. Y creo que nada más claro que el artículo 4 constitucional. Sin embargo, la igualdad sustantiva se refiere a esa igualdad de hecho, a eso que queremos lograr, eso por lo que luchamos, por lo que peleamos. Precisamente se adoptan medidas afirmativas para poder alcanzar realmente esa igualdad sustantiva. Y a mí me encanta esa imagen que vimos anteriormente, donde están los hombres y las mujeres en la línea de salida. Sin embargo, enfrente de la línea de las mujeres están todas aquellas otras ocupaciones que tienen. Les voy a leer un dato que me parece también interesantísimo, que es de la Universidad de Michigan, que se hizo en el año 2005 y que resaltó un patrón muy interesante. El vivir con un hombre equivale a 7 horas de trabajo extra para la mujer. Mientras que para los hombres, una esposa les aligera la carga de trabajo. Además, la situación empeora cuando tienen hijos. Una mujer casada con 3 hijos, para ese entonces realizará 28 horas de trabajo doméstico a la semana comparado con 10 horas que realizará el esposo. Esta es una investigación, les digo, de la Universidad de Michigan que lideró Frank Stafford. Y también quien guste, le paso la información. Entonces, todo esto nos ayuda a seguir contextualizando todo este tema y seguir enmarcando sobre lo que estamos hablando. La próxima, por favor. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. Y al respecto, me gustaría únicamente terminar mi participación de esta charla con ustedes comentando, no sé si lo sepan, que recientemente se ha adoptado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo dio a conocer el ministro presidente, esta medida de corresponsabilidad de la vida laboral y familiar, que es otorgando una licencia de paternidad a quienes sean papás de 3 meses para poderse hacer cargo tanto del cuidado como del apoyo del bebé, de la mujer, también en el caso de adopción. Entonces, me parece muy interesante reflexionar sobre todas estas medidas que lo que intentan es precisamente cambiar ese desequilibrio que existe por todo lo que ya hemos venido hablando y cómo efectivamente hace falta tomar estas medidas para lograr nivelar esta desigualdad de género. Entonces, ya únicamente va a continuar Mari Carmen para cerrar con el tema de la discriminación y Dono ya pasa a hablar sobre el lenguaje incluyente y culminamos nuestra exposición. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Hay una pregunta ahí ya del licenciado Alberto, ahorita la retomamos. Sí, ya, por cerrar, Gilda nos habló de igualdad, ¿no? Nos habló de los 3 niveles de la igualdad, formal, material y sustantiva. Así hay discriminación, ¿no? Entonces, digamos, la discriminación es la otra, es el opuesto. Hay una discriminación directa cuando negamos derechos a una persona que recibe un trato diferenciado y perjudicial a partir de una característica personal, ¿no? Como puede ser, ya lo veíamos, el sexo, la condición de salud, la condición de discapacidad, la etnia, la nacionalidad, la condición migratoria, etc. Y hablamos de una discriminación indirecta cuando se da esa discriminación, esa negación de un derecho por un motivo que parece neutro, ¿no? Que digamos como que de manera inicial no vemos o no se mira que una norma es discriminatoria. Y un ejemplo muy particular puede ser poner una norma laboral, por ejemplo, ¿no? Digamos en un tribunal, decir que vamos a dar una promoción o bonos laborales a quienes hacen horas extras. Parece como, no, ahí no estamos diciendo ni mujeres, ni hombres, ni no estamos apelando a nadie. Sin embargo, vamos a ver que si hacemos un análisis con perspectiva de género, van a ser las mujeres, en esos casos, quienes queden fuera de digamos, de estos bonos, porque ellas tienen que cumplir con horarios o de tiempo parcial, o no trabajan horas extras porque tienen que salir de la oficina para ir a hacer el trabajo extra en su casa después de terminar su trabajo doméstico, su labor de crianza o de cuidados, ¿no? Esa es la discriminación indirecta. Y la discriminación estructural sería aquella discriminación que atiende a condiciones históricas o sociales, pues eso, como mucho más estructurales, ¿no? La discriminación que afecta a los pueblos indígenas, que afecta a las personas migrantes, a personas que tienen situaciones que históricamente las han puesto en una condición de desventaja, ¿no? Muchas gracias, Donovan. La que sigue, y ya con esa termino. Bueno, la que sigue básicamente, la diapositiva siguiente solamente es para hacer una precisión antes de, bueno, apuntar un aspecto antes de pasar a al ejercicio práctico. Es el rol que tienen las y los juzgadores, las cortes en el desarrollo del derecho a la igualdad. Son los tribunales, sus sentencias, quienes han marcado el cambio hacia dónde debe legislarse, o los temas en los que ya existe legislación, pero que deben reinterpretarse y en los que debe darse protección adicional, ¿no? La Corte tiene para eso su jurisprudencia 22-2016, que es la base del protocolo para juzgar con perspectiva de género, en la que se establece, o en la que se establecen ciertos elementos que toda controversia cierta controversia judicial debe considerar para analizar los casos con perspectiva de género y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, bueno, ahora sí, le doy la palabra a Donovan para la siguiente parte. Muchas gracias, Marica. Bueno, pasamos a la sección final de esta presentación, que es lenguaje incluyente. Y bueno, es que el lenguaje es un instrumento fundamental de la humanidad. A través de él hemos podido comunicarnos y transmitir nuestro sistema de valores, comportamientos y papeles que desempeñamos las personas a partir de nuestras diversas funciones sociales. Sin embargo, este lenguaje también es uno de los principales medios para emitir y reproducir prejuicios y estereotipos discriminatorios. A través del tiempo, el lenguaje ha servido para reflejar un sistema de pensamiento colectivo y con él transmitir la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos, y esto para cada sociedad de forma distinta. De esta forma, el lenguaje refleja la percepción de la realidad y a su vez moldea a la sociedad de una manera sexista a través de 3 elementos principalmente: el uso de estereotipos, el uso de genéricos masculinos que invisibilizan a las mujeres, que es algo muy constante y recurrente,
y las significaciones que desvalorizan y humillan a las mujeres. El uso de pronombres, sustantivos y adjetivos en masculino para referirnos a todas las personas pone en descubierto un mayor prestigio de los hombres o de los varones por encima de las mujeres. Un ejemplo de tantos que son muy comunes es como personas cuando hacemos referencia a niños, asumimos y damos por hecho que en ese grupo está integrado o puede estar integrado por niñas y por niños. Sin embargo, concedemos en el genérico masculino la presencia de ambas personas, ¿no? No así de forma contraria. Es muy difícil encontrar que alguien diga, miren esas niñas, cuando en el grupo hay niños, ¿no? Y empieza ahí, incluso hasta genera ruido con las personas que lo escuchan, ¿no? Y bueno, esto se traslada incluso hasta fechas, ¿no? Por ejemplo, el 30 de abril, no me permitirán mentir, generalmente referimos el Día del Niño, cuando en realidad es el Día de la Niña y del Niño, ¿no? En fin, este lenguaje es discriminatorio y a esto se le denomina sexismo lingüístico. Es una forma de invisibilizar a las mujeres y de no dar cabida, a las diferentes experiencias y vivencias en las actividades que realizan conjuntamente tanto mujeres como hombres. La situación de predominio lingüístico del género gramatical masculino es adoptada como dominio del varón en la sociedad. Y es una manifestación concreta de la idea de que las mujeres no experimentan una condición de igualdad ante los hombres. Y esto lo estamos viendo solamente a nivel de lenguaje, ni siquiera en la práctica. De esta forma, el género gramatical es asimilado de forma errónea a la realidad social. Bueno. En esta siguiente diapositiva podemos ver algo muy interesante. Como en muchas áreas de la vida, la identidad, los valores, la comunicación, se han construido desde el patriarcado a partir del sexo de las personas. De esta forma, el lenguaje está cargado de una clara intencionalidad por remarcar el carácter negativo e inferior del sexo femenino respecto del masculino. Nos encontramos con que muchas palabras que usamos cambian radicalmente su significado según de quién se esté hablando. Estos ejemplos que proponemos en la diapositiva provienen de la Real Academia Española. Entonces, bueno, hacemos referencia, por ejemplo, en un primer momento a un hombre público. Esto, si ustedes lo buscan, hace referencia a aquel que tiene presencia e influjo en la vida social. Sin embargo, si nosotros hacemos una búsqueda hacia la mujer, una mujer pública tiene la connotación de prostituta. Podemos ver lo grave que puede ser estas diferencias. Cuando hacemos referencia exactamente a lo mismo, solamente cambiamos si hacemos mención de un hombre o de una mujer. Por otro lado, por ejemplo, una gobernante es una ama de llaves, mientras que un gobernante es una persona que gobierna o que dirige un país, que tiene poder, ¿no? Nuevamente podemos ver estas connotaciones con tal diferencia como está asociada a una figura de poder que manda, que toma decisiones, y por otro lado lo asocian para las mujeres para un puesto común, ¿no? Sin relevancia, sin poder. Entonces, pues bueno, podemos notar la nada sutil diferencia, ¿verdad? Más allá de si esto se presenta de forma involuntaria o inintencional, lo cierto es que se mantiene. Y es una constante el invisibilizar a las mujeres. Es en este sentido que hablamos de sexismo en el lenguaje, el uso de un lenguaje sexista, reproductor de la asignación de valores y capacidades diferentes entre hombres y mujeres en función de su sexo, desvaloriza las actividades femeninas respecto de las masculinas. Esto es importante porque al aprender a hablar, asimilamos conceptos de los que se desprenderán conductas y formas de pensar. Una idea concreta del mundo y la información que incluye valores, prejuicios, y estereotipos que sean parte fundamental de la forma en que decidamos relacionarnos con otras personas. Esto toma lugar en nuestra primera infancia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder trabajar en esto con las infancias y no tener que estar remendando ya en edades posteriores. Como les decía, al cambiar de la forma de hablar o de escribir, podemos modificar la mentalidad de las personas, sus conductas y, por ende, a la sociedad misma. Dado que la lengua es una herramienta, un método vivo que permite el cambio, es perfectamente posible y es algo que en realidad depende de nuestra voluntad, el empezar a incluir algunas modificaciones que den cuenta un poco más de la realidad que vivimos en esta colaboración con hombres y mujeres. Y pues bien, ¿cuáles son los cambios que hay que comenzar a hacer?
En realidad, aquí mencionamos solamente algunos. Lo principal es no usar el femenino para lo privado o que se denote una posesión de las mujeres. Por ejemplo, es muy común escuchar, ella es la esposa, la mujer de Pedro de Luis, ¿no? Ella no es la esposa de Pedro. Ella, antes de ser la esposa de Pedro, es María, es Luisa, es Fernanda, ¿no? Esta importancia de no hacer a las mujeres una posesión de un varón. O, bueno, igual de clásico, le otorgó la mano de su hija, ¿no? Las mujeres no es mercancía ni moneda de cambio que se pueda otorgar o intercambiar por otras cosas o bienes. Otro cambio es no usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales. Por ejemplo, la gallina que protege a sus pollitos, ¿no? Este estereotipo que hablábamos del cuidado, del rol que desempeñan las mujeres al interior en las casas. O esas frases como si quería trabajar, ¿para qué tuvo hijos?, ¿no? Tanto mujeres como varones tenemos el derecho de poder reproducirnos en cualquier momento sin que esto sea un motivo para perder un trabajo o tener alguna diferencia en el trato, ¿no? Y finalmente, un elemento que ya habíamos platicado en slides previas es no usar el masculino como universal y neutro, ¿no? El mundo es de los hombres, el origen del hombre o los jóvenes de hoy. Es importante mencionar a las mujeres porque existen, no se trata solamente de desaparecerlas. Entonces, a continuación les vamos a compartir algunas estrategias incluyentes, las cuales, a pesar de lo rimbombante que puedan leer su nombre, en realidad son muy intuitivas y fáciles de aplicar. Les compartiremos 7 estrategias. La primera de ellas son los sustantivos colectivos incluyentes, ¿no? Estos son palabras que, independientemente del género gramatical, designan a ambos sexos sin perjuicio. Perdón, está un micrófono abierto. Muchísimas gracias. Les comentaba, la primera de ellas son los sustantivos colectivos incluyentes. Estos son palabras que, independientemente del género gramatical, designan a ambos sexos, sin perjuicio ni omisión de ninguno de ellos. Les proponemos aquí un par de ejemplos, ¿no? Hacer referencia a la ciudadanía y no a los ciudadanos, esta cuestión de evitar el masculino como neutro y general. Y como platicábamos hace unos momentos, también emplear la niñez o la infancia y no los niños, ¿no? Incluir, esto es muy importante. Otros ejemplos de esta primera herramienta podría ser usar la juventud en lugar de los jóvenes, el cuerpo docente, que es un término genérico, en lugar de los profesores, hacer referencia, por ejemplo, al personal y no a los trabajadores, referirnos a personas interesadas en lugar de el interesado, y finalmente, referirnos a la humanidad en lugar de el hombre, ¿no? Encontrar siempre la alternativa que nos permita salir de usar siempre el masculino como un general universal. La siguiente estrategia o herramienta son los pronombres indefinidos. Estos son palabras que se usan para reemplazar un sujeto indeterminado que afecta al predicado de una oración. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes oraciones. Con uso sexista del lenguaje tenemos: los alumnos que tengan dudas sobre la materia deberán acudir a las tutorías. Haciendo un uso de un pronombre indefinido, vamos a cambiar solamente unas palabras, sin embargo, el sentido de la oración será el mismo. Cualquiera que tenga dudas sobre la materia deberá acudir a las tutorías. De esta forma podemos ver que desligamos el masculino y lo aplicamos de una forma general. Otra herramienta es omitir artículos. Existen sustantivos que tienen una terminación común tanto para hombres como para mujeres. Y para diferenciar el sexo necesitamos del artículo, como ocurre con palabras como adquiriente, denunciante, contribuyente, docente, titular, progenitores, jóvenes, profesionales. Hay muchos otros ejemplos. En estos casos, cuando es posible omitir el artículo, se consigue englobar sin problemas tanto a mujeres como a varones. Vamos a ver un par de ejemplos. Con uso sexista, podemos leer: podrán optar al concurso los profesionistas con experiencia. En cambio, con tan solo omitir el artículo, transformamos la oración de forma incluyente. Podrán optar al concurso profesionistas con experiencia. De esta forma lo volvemos incluyente con tan solo omitir un artículo.
Hasta aquí no sé si hay alguna duda con estas 3 primeras herramientas. Continúo. Otra alternativa son las formas no personales de los verbos. Esto en realidad no es más que hacer uso de los gerundios. Recordemos que son aquellos verbos con terminación en ando, endo, o del infinitivo, que son los verbos con terminación uso de algunas palabras que se identifican por lo general con los hombres, por ejemplo, diplomáticos, políticos, trabajadores, etc. Aunque debemos de reconocer que esta redacción es algo informal. A continuación les proponemos unos ejemplos. Con uso sexista del lenguaje, si los diplomáticos tuviéramos más competencias, mejoraría la gestión. Haciendo uso del gerundio, teniendo más competencias, mejoraría la gestión diplomática. Transmitimos la misma idea, solamente que omitimos el masculino como genérico. Otro ejemplo del uso sexista del lenguaje, es necesario que el usuario preste más atención. La misma oración, pero en infinitivo, es necesario prestar más atención. Podemos ver cómo de esta forma nos evitamos masculinos y femeninos. Ahora vamos con perífrasis. No se preocupen, es solo un nombre complejo para una solución en realidad bastante sencilla. La perífrasis son construcciones lingüísticas que expresan una idea dando un rodeo, ¿no? Se trata de una frase que intenta eludir directamente el sujeto del discurso, sin olvidar que la principal intención es reducir al mínimo el uso del masculino como genérico. A continuación, un ejemplo. Con uso sexista del lenguaje, solo podrán tomar parte en el concurso licenciados en Derecho. Con perífrasis, podríamos manejarlo de la siguiente forma. Solo podrán tomar parte en el concurso personas licenciadas en Derecho. Lo único que hicimos fue darle la vuelta a esto para evitar el masculino. Vamos con las siguientes. Otra herramienta muy sencilla son barras y paréntesis. Estos elementos son aconsejables principalmente en formatos oficiales. Por ejemplo, formularios, comunicados, contratos, cualquier trámite estandarizado. Algunos ejemplos. Tenemos con uso sexista, impreso para el cliente, ¿no? En cambio, si hacemos uso de las barras, podemos poner impreso para él o la cliente, clienta, ¿no? En la otra herramienta que les comentábamos, que son los paréntesis, con uso sexista, queda obligado a dejar la vía pública en las debidas condiciones. Haciendo uso de paréntesis, lo único que queda es agregar entre paréntesis o, ¿no? Queda obligado a dejar la vía pública en las debidas condiciones. Finalmente tenemos el desdoblamiento. Esto básicamente es la repetición del sujeto o la utilización de los dos géneros gramaticales. Esto es utilizado sobre todo en situaciones donde se quiere resaltar la participación femenina. Es importante señalar que en este caso la mayor desventaja es que produce mucho cansancio en la lectura si se repite con frecuencia, porque obviamente un texto corto, cuando lo desdoblamos, pues va a incrementar su tamaño y su duración de la lectura. De igual forma es importante señalar que al utilizar esta herramienta siempre es importante poner al femenino en primer lugar para resaltar o visibilizar su papel, ¿no? Y por lo mismo de que tiende a incrementar la longitud de los textos, no se recomienda abusar de esta herramienta, ¿no? Un ejemplo de ello, en lugar de decir los jueces, es las juezas y los jueces, ¿no? Bueno, por último, y ya lo comentaba antes, es que no hay que dejar de lado el lenguaje para las infancias. Que el lenguaje para las infancias es muy importante en el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, es de suma importancia no afianzar estereotipos a la hora de comunicarnos con las infancias. Debemos evitar usar expresiones en diminutivo o reforzar estereotipos, evitando dar un enfoque androcéntrico a nuestras palabras, evitando frases, por ejemplo, como eso es de niña, lloras como niña, o el azul es para hombres y tú como eres niña debes usar color rosa, ¿no? Es bien importante que desde muy pequeñas y muy pequeños a las infancias podamos hacer este cambio de la forma en que nos comunicamos para que ellas y ellos a su vez a lo largo de su vida puedan asimilar esto y continuar de esta forma. A continuación vamos a hacer unos breves ejercicios en donde puedan poner en práctica las herramientas que les mencioné hace unos momentos. Básicamente es muy sencillo, se trata de traducir las siguientes oraciones al lenguaje incluyente, para lo cual
pediría por favor que nos apoyaran. Si alguien quisiera apoyarnos, puede abrir su micrófono, por favor, con la primera oración. El hombre ha creado sistemas. ¿Alguien que quiera apoyarnos? No. Bueno, Adriana. No, perdón. Yanni López, estás aquí. No sé si puedes ayudarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Buenas claro. tardes. Bueno, lo traduciría de la siguiente manera. Las personas han creado sistemas. Las personas, correcto. Otra alternativa podría ser la humanidad, ¿no? Que lo mencionábamos en slides anteriores, pero las personas es correcto, es adecuado. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Rosina Jiménez Prats, ¿nos podrías ayudar con los derechos del hombre? Perdón, mejor con la siguiente, los niños de la calle, porque los derechos del hombre es muy semejante al primer ejemplo. Los niños de la calle. ¿Nos podrías ayudar, Rosina, por favor? Creo que está indispuesta. Silvana Montejo, ¿podrías apoyarnos? Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Los niños de la calle podría ser los menores en situación de calle. Aquí es importante, la importancia en esta oración es que estamos haciendo referencia al masculino. Si decimos los infantes, seguimos manteniendo este masculino genérico. Aquí, La por niñez, ejemplo, ¿podría ser? La niñez. La niñez, correcto. la calle. Correcto. Muchísimas gracias. La niñez, las infancias, la infancia, podemos incluso ocupar el desdoblamiento. Las niñas y los niños de la calle, ¿no? Algo importante con las herramientas que les proporcionamos hace unos momentos es que no hay reglas y no son de aplicación única. Ustedes pueden escoger y elegir las que mejor se familiaricen, las que les resulten más cómodas, y lo importante es que se puedan intercalar, ¿no? Porque, por ejemplo, como mencionábamos con el desdoblamiento, el texto se puede hacer muy grande, ¿no? Entonces, no hay una verdad absoluta, no hay una respuesta única, usen la que más cómodo les parezca. Lo importante es que puedan practicar y que esto se vuelva mucho más natural, ¿no? Francisco Gallegos, ¿nos podrías apoyar con estimados colaboradores, por favor? Estimados colaboradores. ¿Sí me escucho? Indispuesto. ¿Sí me oigo? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. No sé si volvimos a perder a Donovan, pero perfectamente. Estimados o estimadas colaboradoras. Muy bien. Serían los... ¿Perdón? Sí, adelante. Los colaboradores seguiría siendo en masculino. Pero podemos... Sí. A ver, ¿cómo lo podrían decir para que ese masculino desapareciera? Y además lo que contaba también Donovan, cuando muchas veces se está hablando de mujeres. Las personas que colaboran. Muy bien, excelente. Yanni López creo que tiene la mano levantada. Adelante. Solo era para la participación, pero ya dijo una opción el compañero. Perfecto. Dono, si quieres continuar. Perdón, se cortó nuevamente. Sí, solamente, por ejemplo, me gustaría rescatar, o me interesaría mucho rescatar la penúltima oración, que para mí me parece muy importante. Los médicos y las enfermeras. ¿Alguien que quisiera apoyarnos con este ejemplo, por favor? Al personal de salud. Exacto. Aquí, de hecho, pueden ver que de origen tenemos al masculino y al femenino. Podríamos decir, bueno, ya están visibilizados ambos, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, aquí podemos advertir que hay una cuestión de diferentes niveles de poder, ¿no? Asumimos que los hombres tienen los conocimientos y el expertise necesario para ser
especialistas, son los médicos. Y las mujeres pues se quedan a un nivel abajo, ¿no? Entonces el estereotipo es que las mujeres son enfermeras y los hombres son doctores. Excelente manejo, podemos, profesionales de la salud, personal médico, de esta forma quitamos estos estereotipos, ¿no? Esto, bueno, es una cuestión de práctica y de muchas horas de aplicación. No hay una verdad absoluta, no hay una única salida. Es cuestión de que poco a poco en nuestros documentos y en la forma en cómo nos dirigimos al resto de las personas, podamos incluir estos elementos. Al inicio es complicado. Incurrimos en algo, ¿no? De, híjole, nada más dije los hombres o esto. Y poco a poco podemos irlo mejorando, ¿vale? Entonces, ya para concluir, a reserva de las preguntas que tengan, queríamos solamente mencionar, por favor, que es muy importante para nosotras y nosotros sus opiniones. Si nos pudieran apoyar escaneando este QR a través de su celular para brindarnos sus comentarios. De cualquier forma, yo ahorita les voy a poner el enlace de esta encuesta para que lo puedan ver a través del chat. Y bueno, podemos proceder. Muchas gracias. Pues de esta forma hemos llegado al final de esta sensibilización que esperemos que haya sido importante para ustedes y que hayan logrado reflexionar, que tengan más dudas que cuando empezamos. Y no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, algo que quieran compartirnos. No sé, creo que nos quedan unos 15, 16 minutitos. No sé si alguien quisiera... Dono, ¿me ayudas, por favor? Porque no puedo ver todas las preguntas. Si hay alguien que levante la mano, alguien que quiera comentar algo, si quieren escribirlo o directamente participar. Muchísimas gracias, estimada doctora Hilda. Asimismo a Mari Carmen y asimismo al maestro Edgar. Sí tenemos dos preguntas en lo que es el chat. Si quieren, se la realizo y ya me dicen ustedes quién gusta contestarla, por favor. Perfecto. Y ver si se animan los compañeros también a formularlas directamente. Ok, el compañero Daniel Alberto Guzmán Montiel nos realizó el siguiente planteamiento. Felicitaciones a las ponentes. Solamente quiero preguntarles si consideran que el tema inseguridad, específicamente el problema del feminicidio, puede dar cauce a una nueva ola del movimiento feminista, o en su caso, si actualmente ya se está dando esta nueva ola. De antemano, muchos saludos. En ese sentido va el planteamiento, sí, en que específicamente el tema inseguridad, específicamente el problema del feminicidio puede dar cauce a una nueva ola del movimiento feminista, o si actualmente ya se está dando. Bueno, con mucho gusto contesto a Daniel Alberto, contándole que efectivamente una de las causas por las que lucha esta cuarta ola es precisamente contra las nuevas formas de violencia. Y entre una de ellas, por supuesto, de las más graves, son los feminicidios. Además, todo este tema que nosotros estamos viendo de perspectiva de género incide directamente en nuestro trabajo, ofreciendo nuevas herramientas como, por ejemplo, el deber de debida diligencia, del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, ha profundizado en gran medida para poder resolver todos los casos en los que hay aparentemente una muerte accidental de una mujer, cuando analizarla con una perspectiva de género para ver en realidad qué fue lo que sucedió. Les menciono brevemente el caso de Carla Pontigo, por poner un ejemplo. Supuestamente fue una chica que sufrió, así fue como en un principio se dijo, un accidente que le causó la muerte al estrellarse con un cristal en su jornada laboral, y cuando se comenzaron a hacer todas las investigaciones con perspectiva de género, se determinó que no nada más no había sido la muerte natural, como habían dicho, o por un accidente que tuvo con un cristal, sino que fue quien entonces era su jefe quien abusó sexualmente de ella y posteriormente la mató. Entonces, claro que tiene una incidencia y claro que es una de las causas por las que la cuarta ola actualmente está luchando. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por su excelente participación. Tenemos otra pregunta. Veo que hay muchas felicitaciones por parte de sus participaciones.
Saludo también con afecto a la licenciada Leida López Arrasate, quien nos felicita por la excelente conferencia, con ejercicios muy prácticos, me llamaron muchísimo la atención y que nos reflejan precisamente todo ello de lo que acabamos de comentar. El licenciado Barrueta nos plantea lo siguiente: ¿en cuántos países que forman el mundo actual se están dando estas corrientes de igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué porcentajes hay para considerar que realmente se vive una corriente evolucionista en favor de la igualdad de las mujeres en todos los aspectos? Licenciado Barrueta, muchas gracias por su pregunta y con gusto le voy a responder que precisamente, no sé si recuerde, cuando estábamos hablando de los elementos de la cuarta ola, decíamos justo que uno de estos es este ciberactivismo que se ha dado, ¿no? En algunos países donde todavía no existe esta apertura, esta lucha por la igualdad, donde, por ejemplo, alguna religión es contraria a estos principios de igualdad, sobre todo algún radicalismo en la misma, en alguna situación de alguna dictadura, precisamente son los jóvenes y las jóvenes quienes a través de las redes sociales están haciendo partícipes de todo este movimiento que sucede. Y si efectivamente en determinado país, no quiero mencionar alguno en particular, no existe esta lucha por la igualdad y por la no discriminación, es en los países vecinos en los que se lucha por lograr precisamente denunciar estas situaciones de opresión, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante y era una de las características de esta cuarta ola. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar directamente a algunos de nuestros participantes? Con todo gusto les podemos ceder el uso de la voz. Todavía tenemos tiempo. Bueno. Les agradecemos mucho, de verdad, a todas y a todos este tiempo que nos han dado. También los invitamos a la página de la Unidad General de Igualdad de Género, que está precisamente albergada, el micrositio está en una de las pestañas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque van a ver desde círculos de lectura, a través de diversos libros, de artículos periodísticos, de novelas, vamos deconstruyendo todos estos temas de perspectiva de género. También tenemos una serie de videos que son muy interesantes de interseccionalidad. Cuando fue el tema tan fuerte de la pandemia, que las mujeres, como saben, fueron el grupo que se sintió más afectado, subimos una serie de videos que estaban relacionados con atención a la salud mental, específicamente para las mujeres. Entonces creo que son materiales muy ricos que están ahí, que me encantaría invitarlos, ojalá los pudieran visitar y les van a gustar, yo espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Hilda. Pues de mi parte, agradecerles muchísimo la atención que han tenido para con el Tribunal Electoral de Tabasco. Traía unos apuntes aquí, pero veo que fue tan claras sus exposiciones que la verdad no voy a ser repetitivo. Únicamente voy a replicar un punto que me llamó muchísimo la atención de sus participaciones. Y yo coincido plenamente con ello, en construir nuevas masculinidades género-sensibles, que no repliquen la desigualdad, ni refuercen los roles de género, sino que actúen en pro de la inclusión y la igualdad en todo momento. Coincido con todas y cada una de sus letras y ahora cedería el uso de la voz a mi compañera magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, quien hará la entrega de los reconocimientos y así como la clausura de este evento. Muchísimas gracias, es muy amable. Al contrario, magistrado, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, en especial a los ponentes, doctora Hilda, a Donovan, por pues esta disertación de este taller, conferencia, donde se tomaron y se abordaron temas tan importantes y que pues obviamente nos hacen a nosotras, las autoridades jurisdiccionales, tomar conciencia, ¿no? Y sobre todo llevarlos en el plano, porque dicen que no nada más en lo jurisdiccional, sino es la conciencia social, al igual que como lo manifestó el magistrado presidente, es importante y comparto que hay que hacer una concientización social, que esto todavía pues tiene brechas que hay que ir, pues obviamente, pues reconociendo, ¿no? A nivel social y pues en el ámbito laboral también vi que
pues nos hicieron esa parte, ¿no? De concientizarnos en cuanto a la participación y vernos como iguales entre mujeres y hombres y las oportunidades que también como mujeres tenemos en el ámbito laboral. De verdad los felicito, fue muy gratificante. Felicito a la área de capacitación y a la unidad de género del Tribunal Electoral, al presidente por este tipo de eventos. Y sin más, me voy a permitir darles el reconocimiento primero a la doctora Gilda María García Sotelo, directora de promoción de impartición de justicia de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su participación en las sesiones de actualización en materia de igualdad de género, no discriminación y lenguaje incluyente, realizado a través de nuestra plataforma Zoom el día 20 y mañana, el día miércoles 22 de septiembre de 2021. Lo expiden el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, el licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, mi compañera, la magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y una servidora, Margarita Concepción Espinosa Armengol. Doctora, muchísimas gracias. Le haremos llegar, ahorita es de manera virtual, y esperemos tener, cuando ya la pandemia nos los permita, tenerlos aquí en nuestro estado. De igual manera, externaré y otorgaré el reconocimiento a la maestra Mari Carmen Color Vargas, directora de Relaciones con Organismos Nacionales e Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su participación como ponente en el equipo 1 de las sesiones de actualización en materia de igualdad de género, no discriminación y lenguaje incluyente, realizado a través de nuestra plataforma Zoom el día de hoy, 20 de septiembre, y el día miércoles 22 del mismo mes y año. Lo expedimos los integrantes del Pleno, el magistrado Rigoberto, la magistrada Yolida Bey y una servidora. Reciba este reconocimiento con todo el aprecio y la admiración de parte del personal y del Pleno de este Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias. Gracias en nombre de la maestra Mari Carmen. Muchas gracias. Y también pues extendemos a nuestro ponente, el maestro Edgar Donovan Campos Estrafón, coordinador administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su participación como ponente del equipo número 1 de las sesiones de actualización en materia de igualdad de género, no discriminación y lenguaje incluyente, realizado a través de nuestra plataforma Zoom el día de hoy 20 y el día miércoles 22 de septiembre, expedida también por los integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral. Recíbalo con todo el afecto y admiración también, maestro Edgar. Muchísimas gracias. De verdad, es un gusto poder haberlos escuchado y poder haber contribuido. Les mando un abrazo a la distancia. Gracias, presidente. Gracias, maestra Liliana. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muy amables. Fue un gusto. Muy bonita semana. Hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, pasen una excelente tarde. Muchas gracias, maestra Gilda, maestro Donovan, doctora Mari Carmen, a todos les agradezco, magistrados. Gracias por todo el apoyo y que tengan una bonita tarde. Gracias por todo.